Muy bien, oye. Pues oye, gracias por invitarme para compartir pues esto que tengo que deciros y gracias a los demás que habéis asistido. Para presentarme brevemente, pues hago varias cosas. A nivel, eh, soy coach en Innove, ayudo a organizaciones con agilidad de negocio, doy cursos de Scrum.org, dirijo un posgrado sobre Agile IT Management y luego organizo pues algunos meetups. Uno, el Barcelona Scrum Meetup, y uno que hemos puesto en marcha hace unos meses de Liberators, el capítulo de España, ¿vale? Para aprender todos juntos Scrum utilizando estructuras liberadoras. Vamos a comenzar. Primero, me gustaría que pusierais en el chat uh, qué conocimientos tenéis de Agile, de desarrollo de producto y de UX, ¿vale? Poner, no lo sé, software, dos puntos, un numerito de 1 a 5, y UX, dos puntos, un numerito de 1 a 5. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña encuesta. Venga, contamos a 3 y todos a la vez. 1, 2 y 3. Bueno, entonces vamos a comenzar con esto. Pues la primera vez, no sé si la primera vez, pero cuando empecé a oír hablar de manera más recurrente sobre User Experience, pues fue hace un tiempo y yo lo asociaba bastante a la parte de diseño gráfico, ¿no? La parte más de interfaz, de copies de texto, etcétera. Ah, Luego cuando me fui metiendo más y especialmente cuando me leí el Lean UX y empecé a meterme con más detalle, me di cuenta que es mucho más que eso, que es mucho más que la parte visual del software o de los productos. Aquí en esta pantalla veis esta torre, ¿no? De esta arquitectura de Jesse James Garrett, y lo que vemos es una serie de capas desde la parte más estratégica, más centrada en pues, cuáles son los problemas del usuario, cómo tiene que hacer, qué tiene que hacer el producto, si se necesita o no, etcétera. ¿Vale? Y luego va subiendo, ¿no? Al alcance, a la definición de las funcionalidades, a cómo estructurar la información y el diseño, a la parte más visual, etcétera, ¿no? Entonces, una primera idea que quería transmitiros, especialmente para aquellos, ¿no? Por eso hacía la encuesta, que no tengan mucho background en lo que es UX, es que UX no es solo interfaz. UX es una serie de aspectos de diseño de experiencia de usuario, entre las cuales, lógicamente, la parte de interfaz es importante, pero la parte de pues, un copy, el diseño de los servicios, el diseño, la parte más estratégica, ¿no? Es relativamente desconocida para los, sobre todo los que venimos del mundo del software. Y quería también diferenciar entre dos tipos o dos niveles, se puede hacer de muchas maneras. Cuando habléis con personas expertas de UX, seguro que pueden perfilar mucho más los subtipos, ¿no? de actividades de diseño de experiencias de usuario. Pero quería diferenciar dos porque tienen en un impacto concreto en lo que es Scrum. ¿Vale? El nivel estratégico y el nivel táctico. ¿Vale? El nivel estratégico está mucho más ligado a determinar si el producto se necesita o no, si la necesidad del usuario está cubierta o no, si el producto va a escalar en el mercado, sí o no. O sea, son decisiones muy estratégicas que tienen un impacto muy grande en el propio ciclo de vida del producto y en la estructuración de los hitos, del roadmap, etcétera, ¿no? Y luego hay un nivel más táctico que se refiere a aterrizar todas esas funcionalidades, que es igualmente importante, pero que no tiene un impacto tan radical en el ciclo de vida del producto y en la composición de los sprints. ¿Vale? Esto pues, es algo que vamos a comentar. Bueno, en primer lugar, a mí me gusta mostrar esta transparencia, ¿vale? Y la titulo No olvidemos para qué desarrollamos el software, ¿no? Cuando nosotros estamos a veces en equipos de desarrollo donde nos vienen las decisiones tomadas, se ha definido un alcance, un presupuesto, no sé, etcétera, a veces nos olvidamos, hacemos las features, hacemos las funcionalidades, pero es posible que nos olvidemos de que estas funcionalidades y este presupuesto está destinado para tener un resultado, un cambio en la vida del cliente. ¿Vale? En inglés esto le llaman outcomes, ¿no? Unos resultados de cara al cliente que en base al uso del producto, y estos resultados del cliente lo que tienen que producir es un impacto para la organización que produce el software.
más ventas, ahorro de costes, ya sea un producto B2C, un producto interno, etcétera. Y la mentalidad predictiva y los proyectos que se hacen y se decían, ¿no?, en modo waterfall, pues confiaban en que todo esto se podía planificar y va a salir tal como se preveía. ¿Vale? Pero, bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? El hecho de que nosotros realicemos un producto quiere decir que este producto va a cumplir sus objetivos de cara al cliente. ¿Vale? Pues los que venís de UX y los que venís del mundo del software, sabéis que esto no es nada garantizado. ¿Vale? Y esto, pues es una de las bases, ¿no? La validación de que no solo hay que hacer productos, sino además asegurarse que va a cumplir los objetivos que tenía el producto, más allá de que cumpla o no cumpla los requisitos o la calidad, pues es algo que el UX hace mucho énfasis. Eh, el modelo tradicional de cascada, pues ya sabéis, ¿no? Todo iba relativamente bien. A veces en las pruebas o cuando se lo enseñabas al usuario, hablo en pasado, pero se siguen haciendo muchos proyectos, ¿no?, de cascada. Detectábamos incoherencias, aquí podía haber una serie de problemas y retrasos en la entrega, ¿vale? Pero peor aún es cuando se nos escapaba a las pruebas y eso se pone en producción. Y peor aún que tener un feedback negativo cuando tenemos en producción es no tener datos y estar ciegos, ¿no? Y que el software no se use, etcétera. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos permite? ¿Qué es lo que nos permite Agile? Pues lo que nos permite Agile, en este caso, lo que vamos a hablar es de un modelo particular de Agile que se llama el Dual Track, ¿no? El Dual Track, y además esto es una cosa que hay que resaltar, no se trata de definir pues todos los aspectos estratégicos de cómo debe ser el producto, de justificarlo, de luego definir las funcionalidades, o definir la interfaz y luego hacer el desarrollo en sprints. ¿Vale? Eso es un semi cascada en el fondo, ¿no? Porque hay muchos aspectos que ya han quedado congelados. El dual track supone que las actividades de descubrimiento de producto que vamos a ver en la siguiente transparencia se hacen en paralelo con las actividades de desarrollo. Y además, nosotros precisamente una de las bondades del trabajo en sprints y de Agile, que es aprender de manera continua, pues va realimentando, ¿no?, el qué se hace, va realimentando el qué se tiene que hacer, ¿no? El software va realimentando a las decisiones de diseño, ¿vale? Pero vamos a continuar hablando de esto, ¿vale? En el dual track hay dos... ¿Por qué se habla de dual track? Se habla porque hay dos flujos de actividad que son muy diferentes, ¿vale? Uno de ellos es el trabajo de descubrimiento, no sé si estáis familiarizados con este término, ¿vale? A veces se dice que el discovery work es hacer el producto correcto, ¿vale? Su objetivo es encontrar cuál es el producto correcto. No vamos a definir todos los requisitos a priori, como propone el modelo de cascada, sino que vamos a ir definiendo de manera continua cómo ha de ser el producto. Y el objetivo de este tipo de trabajo es ser barato y rápido, es aprender rápido y validar. Y validar quiere decir con datos, con evidencias, con interacción con los usuarios, validar que vamos tomando las decisiones correctas. ¿Vale? ¿Y qué tipo de actividades tiene este tipo de trabajo? Pues el descubrimiento del producto en sí, ¿no? Las entrevistas con los usuarios, el estudio de campo, ¿no?, para ver cómo están trabajando en su entorno los usuarios, actividades para conocer mejor a los usuarios, ¿no?, los journeys, el diseño de personas, las historias de usuario bien entendidas, ¿vale? Testear cómo, si está funcionando o no a nivel de usabilidad, testear otras aplicaciones y luego escuchar al usuario, hacer encuestas, analizar, ¿no?, la analítica que viene después de los despliegues, etcétera, ¿no? Y luego aprender de los errores, ¿no? Hablar con soporte para ver en qué puede mejorar el software y qué es lo que le está gustando al cliente, etcétera, ¿no? Entonces este trabajo es un trabajo que lo podemos ver pues como entre testing, definición, entendimiento, etcétera, ¿no? Y en paralelo hacemos otro trabajo pues que es algo más mecánico, que su objetivo es ser predecible en la entrega, entregar cosas de calidad, ¿no? Como dice el lema, hacer el producto correctamente, ¿no? Una vez que ya sabemos cuál es el producto que hay que hacer, vamos a hacerlo de manera lo más eficiente posible y correcta. Y aquí pues vienen todas las actividades que los que os dedicáis al software conoceréis sobradamente.
El diseño, la programación, la integración, los despliegues, la monitorización, etcétera, ¿no? Entonces, como veis aquí, son actividades diferentes. Una actividad es más imprevisible, busca diferentes métodos para validar el aprendizaje, y la otra actividad es más mecanizable, es más automatizable, perseguimos más ser sistemáticos, la calidad, etcétera, ¿no? Entonces son dos actividades pues, con una mentalidad y con una dinámica, con unos tempos diferentes. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues queremos que todo esto confluya en los mismos sprints. Ah, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿cómo implementamos el Dual Track Agile? ¿Vale? O el Dual Track Scrum. Cuando se empezó a usar esta terminología, la popularizó bastante Jeff Patton. ah, pues una manera de hacerlo es vamos a hacer sprints en paralelo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un equipo, se le suele llamar los tres amigos, donde pues el Product Owner, un User Experience que le ayuda a nivel de la parte más estratégica y alguna de la parte más táctica inicial a definir las funcionalidades, y un lead developer pues que le hace, representa al equipo aportando la validación técnica de lo que o los riesgos técnicos que se anticipan pues para la funcionalidad. Y luego tenemos otro equipo que trabaja en paralelo, que son los developers, que una vez que las funcionalidades se supone que ya están validadas a alto nivel, que ya son que son necesarias, que son correctas, etcétera, pues entonces ya se aterrizan, ¿no? Se desarrollan por el equipo de desarrollo. Esto supone, este modelo, ¿no? Que es tener dos backlogs separados, un backlog de UX que va a tener una dinámica mucho más rápida, donde uno de los principales objetivos del Discovery Work es matar las ideas cuanto antes. ¿Vale? Como dice Jeff Gottelf, la manera más cara de descubrir que una funcionalidad no se necesita es con código de producción. Entonces, si podemos matarlo con entrevistas, con mockups, etcétera, ¿no? Pues es un ciclo de vida muy rápido de descartar ideas, de refinarlas y luego pues pasarlos a otro tipo de backlog donde es más mecanizable la parte del delivery, ¿no? Del desarrollo. Bueno, tiene ventajas, ¿no? De hecho, permite eliminar un montón de waste porque las cosas que no son necesarias se descubren antes. Focalizas más a los developers en qué tienen que hacer en cada sprint. Y además le das cosas más estables, ¿no? Con lo cual tiene una serie de ventajas. Ahora, tiene también inconvenientes. Al hecho de separar a los dos equipos, por mucho que tengas como interfaz, ¿no? El lead developer, pues puede producir más retrabajo innecesario. Es decir, una funcionalidad que se define a alto nivel en un sprint, se codifica y se desarrolla en otro sprint, empezamos a tener datos al final del sprint y eventualmente en el tercer sprint podemos tener que retocar cosas. ¿Vale? Y el hecho de tener nichos, ¿no? Tener dos sprints separados, dos backlogs separados, dos grupos separados, pues puede producir desperdicio. Y además, también es importante destacar que a los developers les puede motivar menos, ¿no? El hecho de que todas las decisiones las está tomando otro equipo, pues a algunas personas quizás les gusta y se dedican a la parte técnica, pero a otras puede que les desmotive. Ah, una variante, que es la que defendemos en scrum.org, es, y que era el espíritu original, ¿no? Cuando se acuñó el término de dual track, es tener un único equipo, tener un único backlog, y eso te permite mucho más ancho de banda de comunicación entre las actividades y las personas que están haciendo la parte del discovery, validar interactivamente con los que están haciendo el desarrollo, con lo cual tienes pues menor retrabajo, ¿no? Hay menos posibilidades de cometer errores o hacer decisiones técnicas que luego no se puedan llevar a cabo. Tienes menos probabilidad de hacer retrabajos y más probabilidad de entregar el software en un ciclo, en un sprint. Y al final tienes, por el hecho de integrar a todo el mundo en actividades de UX y de definición, pues tienes más motivación y aportas también la creatividad de los developers. ¿Cuál es el inconveniente? Pues bueno, en muchas organizaciones el ancho de banda de los UX pues es difícil de obtener. Ahora estoy trabajando en una organización que se dedica al desarrollo de productos de hardware muy grande, internacional, y tienen mucha escasez de personas especialistas UX. Entonces el hecho de pensar
que tienen que tener un UX dentro de cada equipo cuando tienen unos pocos UX para 18 equipos, pues para ellos es una dificultad, ¿no? Lo están pilotando esta manera nueva de trabajar, pero tendrían que contratar bastantes más UX, ¿no? Y luego otro riesgo es que y no sé si os habrá pasado a alguno de vosotros, especialmente si sois del mundo del UX, es que si tenemos ritmos de trabajo y nos dedicamos a cosas diferentes, ¿qué hago yo en un daily? O sea, no, a veces no tengo nada que actualizar o puede que no me interese tanto, ¿no? Lo que se está diciendo a nivel más técnico. Entonces, bueno, es el modelo que defendemos en Scrum.org, pero pues tiene sus riesgos y tiene sus dificultades. Bueno, ¿qué cosas? Aquí lo que estamos viendo son dos backlogs. Un backlog, un modelo de backlog, donde tenemos ítems específicos de UX, como sería entrevistas, hacer una guía estilo, validar la usabilidad, ¿vale? En Scrum no hay ningún inconveniente, ¿no? En que se hagan actividades de este estilo. Y luego tenemos otro tipo de trabajo donde, pues, por ejemplo, diseñar el mockup y diseñar la user interface de una funcionalidad. Pues eso puede ser parte del mismo ítem, ¿no? En, en azul el trabajo de Discovery y de UX, en naranja el desarrollo. Voy a poner un poco un ejemplo de lo que podría ser un día, un sprint, donde los UX estén dentro del equipo y estén trabajando muy en modo guerrilla, en modo swarming, ¿no? Acompañando a los developers. Bueno, pues podemos, por ejemplo, durante el refinamiento de un sprint, pues hacer un refinamiento liderado por el UX, donde pues todo el mundo, los UI, los de frontend, backends, todo el mundo esté participando, aportando ideas y enterándose de todo esto, ¿no? ¿Vale? Hacer sketching, ¿no? En la pizarra, en papel o donde sea, de cómo es la funcionalidad, discutirlo todo, ¿vale? Y esto, pues parte del refinamiento se puede hacer así. A partir de aquí, pues una vez que hemos hecho refinamiento y hemos también hablado de los aspectos técnicos, pues lo que podemos hacer, ¿vale? Es empezar a identificar cuáles son los ítems que haremos en este sprint o en el sprint siguiente y los que vamos a hacer más adelante, etcétera, etcétera. Esto que veis aquí es un ejemplo real de una aplicación de gestión de salud que se hizo de esta manera. Entonces, a partir de aquí, durante el refinamiento, pues bueno, vamos identificando las funcionalidades, las vamos poniendo en el tablero, vamos hablando pues con el frontend, el QA, etcétera, y pues cada uno va aportando lo que puede hacer, ¿vale? Se estima en paralelo pues qué ancho de banda hay de cada uno de los especialistas y se va haciendo el trabajo, ¿vale? Pero aquí no hay, este modelo no es desarrollar pues todos los mockups, hacer la definición de las funcionalidades e implementarlas al cabo de 2 o 3 sprints. Supone que todo el mundo habla con todo el mundo aporta lo que puede, que hay más flexibilidad pues, para que un rol haga cosas que no son estrictamente de su necesidad y que la parte de UX se discuta, si bien el UX lidera y siempre tiene la aportación extra, pero que, bueno, que todo esto se trabaje de una manera muy interactiva y discutida pues, con los miembros del equipo. Y al final lo que se propone es que el UX sea un miembro más del equipo, igual que lo es el QA, igual que son los developers, etcétera. ¿Vale? Y bueno, para ir acabando, como decía anteriormente, una de las dificultades que me he encontrado al trabajar en proyectos de este estilo es que la dedicación de los UX puede ser muy fluctuante. Y aquí voy a volver a la torre, ¿no? Que os acordaba, que ponía al principio, de tipos de actividades de UX y diferenciar de nuevo entre lo que es el UX estratégico y lo que es el UX táctico. ¿Vale? La parte de... Es más difícil justificar dedicación full time de un UX que se dedica a hacer entrevistas, que se dedica a hacer Lean Startup, hipótesis, etcétera, ¿no? Es más difícil porque es muy, muy fluctuante la dedicación, ¿vale? Sin embargo, es totalmente, desde mi experiencia, es totalmente viable tener a una persona que se dedica a hacer el UX más táctico, ¿vale? La arquitectura de información, los copies o definición, el diseño de mockups, diseño de UIs, todo esto es mucho más estable y por lo tanto es bastante fácil de justificar. Pero hay más fluctuación en la parte de UX estratégico y dependiendo de algunos proyectos puede incluso que haya poca.
Vale, y poco más. Aquí os pongo un poco de bibliografía que espero que os interese, ¿no? Estará grabado, pues todo esto lo podéis consultar más tarde. Y poco más. Agradeceros de nuevo el tiempo, ¿no? Haberme invitado, la atención que habéis tenido los demás. Y bueno, vamos a ir a la parte de preguntas y respuestas o a lo que Yusef y Leo comenten. Hay un QR, ¿vale? Si hay, tenemos ahí la opción de hacer preguntas, insisto, cogen el móvil, QR y hacen la pregunta y pueden votar también por, por las preguntas del resto, ¿vale? Para tener una especie de backlog priorizado de preguntas, ¿vale? Así que demos un minuto a ver si hay alguna pregunta, digamos, a nivel directamente verbal. Estoy mirando aquí el chat, de todas formas, por si hay alguna pregunta. Generalmente la primera es la más difícil. Luego, Claro, por eso lo hemos puesto. Sí, sí, es verdad. A ver, el primero, el que haga una pregunta ahora va a tener un premio. No Venga, vamos a decir. yo pregunto, pero no por el premio. Vale. Venga, soy Antonio. Claro, Antonio. Estabas hablando, Alex, de los refinamientos. Entonces, en el último modelo, donde tú solo tienes un backlog, al final de alguna forma tendrás historias de usuario relacionadas con UX e historias de usuario funcionales. Entonces, obviamente, los refinamientos muchas veces deberían ser, si queremos meter tanto los refinamientos a todo el equipo, tanto UX como funcionales, seguramente al final tengamos muchas reuniones. Entonces, yo utilizo modelos de que vayan representantes en los diferentes refinamientos y que después en una reunión aparte dijéramos haya esa conversación o esa información o compartir esa información transversal horizontalmente para que de alguna forma todo el mundo esté involucrado. Entonces, en este aspecto sí quería saber tu punto de vista. Refinamientos de historia de usuarios funcionales versus refinamiento de historia de usuarios UX. vale, gracias por la pregunta. A ver, en mi opinión y mi experiencia, no es recomendable que todo el mundo vaya a los refinamientos, pero sea lo que sea. Es decir, puede haber momentos donde sí que convenga, ¿no? Que todo el mundo esté alineado y participe. Y hay veces, pues, que el lead developer y otra pueden hacer o sea, para mí lo bueno es que se paralelice cualquier tipo de actividad que esté la persona esencial, pero que luego se ponga en común para las estimaciones, para explicar la arquitectura o el desglose de las historias, ¿no? Que tengamos el beneficio de estar alineados, de poder participar, de poder estimar y luego poder, por ejemplo, pues hacer una sesión de sketching como la que hemos visto. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es combinar momentos donde el equipo se pone en común, se alinea, y momentos donde los especialistas trabajan en grupos de dos o tres, pues los aspectos técnicos, los aspectos de arquitectura, aspectos de UX, y de esta manera pues optimizas el tiempo de todos. No sé si va alineado con... O sea, con lo cual para mí el refinamiento no es una reunión única, es una actividad con múltiples reuniones bajo demanda que va quien tiene que ir. No sé si ya está alineado con esto que decías. Sí, sí, un poco era ese tema, porque al fin y al cabo no pueden ir todo el mundo a todas las reuniones, pero Claro que sí que no. tiene que haber algún punto común donde al final esa información fluya. Yo, Alex, más que una pregunta, no sé si es una pregunta o quería hacer una reflexión con todo lo que has estado contando en, en el inicio de la presentación y me ha recordado un poco, bueno, os pongo ahí un poco en contexto, no me quiero extender mucho, pero bueno, yo hace ya bastante tiempo he estado tiempo diseñando cuando antes no se conocía como UX, ¿vale? Era el típico diseñador gráfico de antes de toda la vida. Luego me pasé a desarrollo, he estado muchos años desarrollando y ahora estoy haciendo labores de Scrum Master, con lo cual empatizo un poco con todos los mundos, ¿vale? Entonces, a mí al menos en mi experiencia no me ha funcionado demasiado bien tener dos backlogs, tener a la gente separada y hacer silos, entre comillas, ¿no? Entre UX y developers. Creo en la integración y creo mucho más en el Agile, en esa forma de integrar todo, incluso en las historias de usuario. Es decir, aunque es verdad que va a haber ítems en el Product Backlog que sean exclusivos de UX y otros pueden ser exclusivos de desarrollo, pero intentar hacer historias de usuario como tal que tengan todo, que tengan ese todo
que lo que se conoce, ¿no?, como lo del método de la hamburguesa o el sushi, ¿no? El poder coger un trocito con todo y que el usuario final pueda tener ese incremento tangible y que pueda usarlo, ¿no? Y ahí está tanto UX como desarrollo. Entonces, yo creo profundamente en la integración, en hacer todo lo posible en que estén todos juntos. No tenemos por qué hacer los refinamientos, como dices tú, porque hay más de uno con todo el mundo, pero sí al menos, incluso en las dailies, hacerlo lo menos técnica posibles, hablar más de la inspección de cómo va el sprint y hablar un poco como una historia de usuario, ¿no?, que entienda a todo el mundo, que no sea demasiado técnica para unos ni demasiado diseño para otros. Entonces, creo un poco, y bajo mi experiencia, creo que así se funciona mejor, al menos en mi experiencia, ¿eh? No sé si hay algún otro tipo de caso, de procedimiento que no sea tan unir todo en un mismo backlog que pueda funcionar, pero a mí en mi caso me ha funcionado siempre mucho mejor. Tener un único equipo, tener al UX o dentro del equipo como un equipo cross, tener un único backlog, estar integrado en el sprint y que no noten esa diferencia, porque yo al menos cuando era diseñador sí que notaba esa separación entre diseño y desarrollo, y hay veces que es incluso tóxica. Pero bueno, es una reflexión en alto. Vale. Es mi experiencia, desde luego. Es interesante. A ver, yo querría aportar alguna cosa a lo que dices. En primer lugar, pues los motivos por los cuales los UX no están en los equipos son muchos, pero en mi experiencia el más abundante es porque hay pocos. Entonces se centralizan y es una manera de dosificar su esfuerzo, ¿no? Y eso ya pues se institucionaliza, ¿no? Como que los UX tengan que estar fuera, cuando no tienen por qué ser así, cuando se ponen en marcha, a veces ahí pues cuesta un poco, ¿no? Por a lo mejor una persona comentaba Eleonora comentaba en el chat, pues a veces hay personas developers que no están, son muy, no sé, de backend o por la personalidad, no definen la parte técnica, no les gusta involucrarse a veces en la parte de UX, ¿vale? Siempre puede haber reticencias, pero en general, cuando se pone en marcha y se prueba, a todo el mundo le conviene porque sabes que te vas a ahorrar retrabajos, que vas a entender mejor a la primera lo que estás haciendo. Entonces, yo no he visto, pasados 2 o 3 sprints, ningún equipo donde esto le cueste. Más bien, dice, ¿por qué no habíamos trabajado así antes? Y luego una cosa más que quería aportar es, creo que antes se ha comentado, ¿no?, las historias de usuario funcionales y de UX, etcétera. Yo no creo demasiado en esta especialización. De hecho, en el curso de Scrum and UX hay un capítulo que se llama Dándole forma al trabajo como problemas a resolver, Framing the Work as Problem to Solve. Es decir, cuando pones el token, la ficha que realmente lo mueve todo y que es entendido por todos, cuando una historia es un problema del usuario, que es el origen, ¿no?, de esta idea, ¿no? Y donde todo el mundo, haga lo que haga, puede entender lo que se está haciendo y qué puede aportar. Entonces, pues puede haber un workflow, ¿no?, de estados de la historia de usuario, pero, bueno, no hay esa separación. Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo lo que pasa es que me he encontrado en algún caso, que es lo que tú dices, en la que el UX es más a la empresa como un servicio que una persona del equipo. Y eso es algo que hay que eliminar. Es algo que hay que eliminar. Y eso Es es difícil, ¿eh? Porque eso es un problema. cuando tienes pocos UX es difícil eso de cara a dirección. Leonara, no sé si, Eleonora, si tenías una pregunta, tenías la mano levantada antes. No sé si ya tienes la respuesta por lo que ha dicho Alex ahora. Hola, sí, muy buenas tardes. De verdad que muchísimas gracias. Sí, la respuesta estuvo entre las dos participantes. Alex, muchas gracias, interesantísimo tu presentación. Yo soy también especialista de UX. Había algo que yo quisiera, como, si me lo permites, con mucho respeto, hacer la diferenciación entre lo que es el diseño de la interfaz de usuario y el diseño UX. Para mí, en mi opinión, el diseño de la interfaz de usuario o la usabilidad es una cualidad del software, está asociada al computador, a la aplicación, mientras que el UX es todo lo que siente el usuario, está asociado a la persona, al quien interactúa con ese producto, todas sus sensaciones, lo que él piensa, lo que él siente, el satisfacer, el sentimiento al logro que él tiene cuando utiliza la aplicación. Entonces, efectivamente, como tú lo dijiste al inicio de su excelente presentación, el UX es mucho más allá
quizás no que mucho más allá de lo que es la interfaz de usuario, sino que se complementan. La interfaz es al computador lo que el UX es a la persona. Entonces, esto es interesantísimo. Lo que yo planteaba era que a veces cuesta en el grupo, en el equipo, sobre todo, me perdonan los desarrolladores, los respeto mucho, por supuesto, pero a veces cuesta la comunicación porque quizás no le dan la importancia de lo que es el papel del UX, sino que se dedican a que funcione, a que tenga un buen rendimiento la aplicación, que tenga buenos tiempos de respuesta, que sea robusta, toda esa serie de características, pero entonces cuando vamos a la parte de UX, a veces cuesta como que integrarnos con ellos y de alguna manera convencerlos de que tenemos que trabajar juntos. Entonces, por eso que preguntaba un poco cuál es su experiencia o la experiencia de ustedes en ese aspecto, pero de verdad que sí, muchas gracias por la oportunidad, excelente encuentro, de verdad estoy feliz de estar aquí. Gracias. Gracias, Eleonora. Es que no hay un único motivo, ¿no? Siempre hay respuestas fáciles y equivocadas para problemas complejos, ¿no? Y por qué los UX no están siempre en un equipo, pues hay muchos motivos. Entonces, para mí es la escasez, ¿no? Y un poco la falta de costumbre. En muchas organizaciones también es un rol más nuevo, ¿no? Y bueno, por muchos motivos es algo que pasa en muchas organizaciones, pero no es mi experiencia, lo he hecho varias veces, no es costoso poner en alinear a la gente. Realmente aprecian las ventajas y casi nadie, ¿no? Laura comentaba pues que se hace actualización, ¿no? En el chat de lo que se está haciendo de research, etcétera, en los dailies y es natural, al final tienes a todo el equipo trabajando no para hacer mi trabajo, sino para solucionar problemas del usuario, que es para lo que nos pagan. Entonces, en general, no suele haber reticencias que duren en el tiempo, para nada, es mi experiencia. Alex, tenemos otra pregunta. Hay gente que ha puesto preguntas en el QR, así que si te parece vamos también viendo las que están Genial. allí. No sé si lo alcanzas a leer allí. Sí, lo veo bien. Bueno, la pregunta es para todos, ¿en qué tipo de actividades UX pueden participar los desarrolladores? A ver, a mí me gusta hablar de los especialistas en los equipos como líderes. O sea, su objetivo en la visión de la perfección de Lean es dejar de ser necesarios, ¿no? Como sería el Scrum Master o cualquiera. Entonces, pues casi cualquier cosa, ¿no? Podrían participar. Pueden participar en las entrevistas, pueden hacer mock-ups. Pero bueno, pueden hacer muchas actividades. De las que hemos visto anteriormente en la presentación de UX, pueden hacer muchas. Pueden colaborar con el UX en hacer entrevistas, bien tomar nota, bien en hacer la entrevista. Pues hay algunas actividades más difíciles, ¿no? Que son más propias de la especialidad de UX o UI. Pero en la mayoría pueden participar y haciendo programación en parejas o trabajo en parejas es como más se aprende. Entonces, cuanto más pueda delegar, colaborar, estar en contacto el UX con otras personas, más rango de actividades van a poder asumir. ¿Vale? Yo casi le daría la vuelta a la pregunta y le diría, pues, ¿qué tipo de actividades no pueden compartir los UX? ¿Vale? Porque seguramente acabaríamos antes. Vale, perfecto. Vamos a la siguiente, si te parece. Aquí está. ¿Cómo se maneja el UX como talento a demanda? ¿Vale? Deberías tenerlo en varios equipos Scrum. Bueno, a veces sí que hay UX que no se puede directamente por falta de recursos tenerlos en los equipos. Y aquí, a ver, yo creo bastante en la planificación desde abajo. Es decir, pasa que eso requiere mucho alineamiento y mucha comprensión, ¿no? Pero que estén compartidas, que se creen tickets específicos, ¿no? Para o tareas o lo que sea, de ahora en virtual, ¿no? Con la pandemia, para los UX y que se pueda hacer en reuniones periódicas de refinamiento o con los product owners y los UX, que se organicen entre ellos, ¿no? Cómo se va a gestionar la dedicación. Es más complicado y requiere mucha empatía, no caer en conflictos pues por a ver quién tiene más el tiempo del UX y para mí requiere sobre todo no hacerlo de manera centralizada, sino que sean las personas que van a hacer el trabajo los que participen. ¿Vale? Pero bueno, siempre es un reto, ¿no? Compartir la disponibilidad de una persona.
No sé vuestra experiencia. Pero bueno, igual puede ser eso, que puede ser el responsable de seguridad o alguien de sistemas, ¿no? Cualquiera que esté haciendo trabajo de este estilo. Bueno, no sé si la persona que ha hecho la pregunta tiene algo más que agregar, si no podemos pasar a la siguiente. Sí, fíjate, levanté la mano. Hola, ¿cómo está? Norma, por favor, a ver. Hola. Mira, básicamente la pregunta era porque como en Scrum deberíamos tener todos los talentos, pues 100%, entonces podría pensar una persona de UX que también debería estar 100%, pero según la gráfica que mostraste por Sprint, evidentemente puede variar la disponibilidad. De hecho, a lo mejor en unos primeros sprint que sean de diseño y de la mayor parte del desarrollo, la persona va a estar a lo mejor un 100% allí. Sin embargo, a medida que avancen los sprints y lo que estés haciendo son actividades que sumen, podría ya no necesitarlo 100%. Pero entonces, ¿cómo manejar ese proceso? Si está bien visto o no en Scrum, que podamos tener a estos talentos compartidos. Vale, gracias por la pregunta. A ver, a mí no me gusta en general, o intento no ser maximalista en Scrum. Es decir, el principio te dice que un equipo autónomo funciona mejor. Ahora, las imperfecciones están por ahí. Entonces, pues en este caso, pues puede ser, ¿no?, que no tengamos acceso a una persona de UX dedicada o a otros roles, pues intentemos gestionarlos, ¿no? Intentemos disminuir las dependencias. También me gusta que los especialistas, si tienen tiempo, se dediquen a formar en lo básico a las personas del equipo, ese principio del 80-20, ¿no? Las cosas más básicas, pues que intenten que las hagan los demás, ¿no? Entonces serán menos dependientes del UX. Pero bueno, para mí Scrum, el que está participando a tiempo completo debería ser parte del equipo. Los que tienen una dedicación menor, no. Y en este caso el UX, pues a lo mejor si llega un momento, ¿no?, donde, sobre todo el UX estratégico, es que es muy diferente del UX táctico, del UX que está muy cerca del UI y del front-end developer. No siempre es necesario que esté esta parte de este rol, ¿no?, este subrol del diseño más estratégico. Entonces, pues se tendrá que gestionar como se pueda, ¿no? Y a lo mejor tampoco es un gran impedimento, no lo sé. Vale, ¿tenemos tiempo para más preguntas? Yo creo que sí, ¿no? Tenemos aquí cómo integrar o involucrar a los miembros de desarrollo en las actividades de UX y cómo entender el UX al de desarrollo. Vale, buena pregunta. Bueno, en primer lugar, ponerlos en contacto y ponerlos a trabajar. Bueno, no sé, pueden tener una forma. No creo que sea necesario para hacer esto que vayan a un curso de Scrum UX, pero entendiendo cuáles son los workflows de desarrollo, entendiendo qué actividades hacen, estando en refinamientos juntos, pues alguien que tenga una visión común de las dos cosas, que pueda acercar los vocabularios. Pero bueno, más allá de algunos mitos, etcétera, yo no, en mi experiencia, he encontrado bastante receptividad al explicar lo básico y poco a poco irnos acercando. O sea, hacer trabajo en parejas, hacer sesiones sketching, llevarte de safari, hacer entrevistas a personas. Una vez que lo ves bastante lógico y no representa. No suele ser difícil. Luego hay roles pues que están más cercanos, ¿no? Los UIs en general tienen más facilidad, pero básicamente poniéndolos a trabajar juntos y explicando de qué va el trabajo y dejando que hablen. Y lo mismo para al revés, no es diferente, ¿no? Hay que saber, pues como en los dailies, que antes comentaba alguien, cuándo es el momento para hablar de las dependencias, de qué está haciendo cada uno, etcétera, y cuándo es el momento para profundizar en otros momentos, ¿no? Sin tener que robar el tiempo a nadie, aburrir a nadie, ¿no? Entonces, para todas las especialidades, yo creo que hay que saber encontrar ese punto de entendimiento común y cuándo se tiene que hablar de qué. Vale, perfecto. La marcamos como respondía entonces. Este tiene que ver con tu experiencia en la comunicación. Bueno, eso es un poco parecido Al anterior, ¿no? al anterior, ¿vale? Sí. Pero
yo con una reunión, no sé, en el último proyecto, con una reunión y explicar qué hacen, qué, se genera un interés compartido. Perdón un momento. Tenemos un invitado que también tiene otra pregunta ahí en la casa de Alex, así que, pero claro, él no tiene acceso al QR, entonces lo hace de manera directa. Alex Junior. Oye, esta pregunta que está aquí la he puesto porque me pareció interesante. Mi hijo de 4 años que la está liando. Y... Está bien, no te preocupes, que eso le da vida a esto porque le da un poco Vale. de frescura. Te hemos puesto una aquí que yo creo que es interesante, ¿eh? Es como una pregunta recurrente. A ver, historia de usuario no es una redundancia. A ver, yo volvería a mi concepto de historia de usuario, al que yo entiendo. Una historia de usuario es un problema del usuario. Full stop. Entonces, para resolverlo, pues puede que se tenga que hacer research, puede que no, puede que se tenga que hacer algún trabajo de diseño de interfaz, puede que no, puede que no. Entonces, con lo cual no le veo el sentido. O sea, una historia de usuario siempre está alrededor del usuario y todo el tipo de trabajo que se tenga que hacer para llevarla a cabo, pues será diferentes especialidades, pero no es una tarea. Una tarea sí que puede ser de UX, de front, de back, ¿no? Pero una historia de usuario es transversal a todo el equipo, siempre fue así, es como lo veo. Vale. Esta yo sé quién la puso, ¿eh? Yo sé quién la ha puesto, pero vamos a dejarlo ahí en el misterio para que no sepan que ha sido Yusef. ¿Cómo mejoraría la cuenta de resultados tener UX dentro de un equipo Scrum? Pues sí, cuando lo he visto de cuenta de resultados ya me he dado cuenta. Que nunca hablamos de Pastuque, a ver. A ver, pues bueno, no lo sé, yo creo que es sencillo, es decir, evitando retrabajo, ¿no? Todo el retrabajo por no entender lo que quiere el usuario, por hacer aplicaciones que se usa un porcentaje pequeño del código, por tener que retrabajar, bueno, porque tengan un mejor entendimiento, se usen más, se vendan más. Es decir, una cosa es el beneficio, ¿no? de tener un UX, que para mí es evidente, sobre todo en ciertos tipos de aplicaciones, especialmente las B2C. Y el otro es por qué merece la pena tener más UX, que eso es otro drama, ¿no? El hecho de tener pues más personas especialistas dentro de los equipos. Y eso, pues cuando hemos hablado del dual track implementado como dos equipos separados o como un especialista a demanda, vemos que es más ineficiente. Entonces, bueno, no sé, creo que durante si entiendes cuál es el valor de tener un especialista de UX y entiendes cuánto dinero se malgasta en aplicaciones o en resolver problemas que realmente no necesitan ser resueltos o se pueden resolver de manera más barata que haciendo una aplicación. O sea, hay muchas posibles justificaciones. Como siempre, con el contexto viene la mejor explicación que hacer una genérica, pero vale la pena. Vale, creo que tenemos tiempo. Mira, si les parece, respondamos, vamos a la última pregunta. Hay más, hay varias, pero bueno, el tiempo apremia. Y luego Yusef nos va a cerrar el meetup con una pequeña encuesta para entender cuáles son las necesidades de la gente que viene a este meetup, básicamente, ¿no? ¿Cómo medir el retorno de UX en la organización? Esta va ligada a la que hemos dicho anteriormente, ¿no? Tiene que ver con las Claro, ventas. para empezar hay que tener métricas del uso de tus funcionalidades. Si tus funcionalidades no se usan o están mal implementadas, pues todo el dinero que gastaste en implementarlas o todo el tiempo que está gastando tu gente por tener, o el dinero o el menor coste de oportunidad, ¿no? Por gente que se te va porque tu aplicación no es usable. Eh, bueno, es como hacer una aplicación de manera más efectiva de cara al usuario y más eficiente por hacerla bien a la primera. Se puede medir de muchas maneras, ¿no? Hay muchos factores que contribuyen al retorno de la inversión. Seguramente los compañeros de UX que estén, yo no soy especialista de UX, los estoy comprendiendo, me encantan los cursos donde hay gente de UX porque piensan de una manera diferente, añaden diversidad, cosa que está muy chula, pero no sé, no soy un profesional de UX, con lo cual seguramente alguien que fuera de UX podría argumentar mucho mejor esto. Mira, tenemos aquí tres a ver, voy a mostrar la primera.
Esta no sé si te la han preguntado antes. No hoy, sino que antes, quiero decir, antes en tu vida. Yo creo que sí, ¿no? Vale, no me lo han preguntado, pero el Design Sprint es un método concreto, ¿no? de incepción en 3 o 5 días, etcétera. Es como comprimir actividades de UX para hacer validaciones de ideas muy arriesgadas. Entonces, UX, el Scrum UX, esto se hace de una manera más continua. De hecho, tú puedes hacer actividades de Design Sprint dentro de los sprints. Es decir, bueno, lo puedes hacer como un sprint de 5 días dedicado. Para mí es cuando hay cosas más conceptuales y cuando hay que compartir más cosas con gente de negocio, que es más como un taller, algo. Entonces quizás valga la pena hacer un design sprint, ¿no? Dedicado. ¿Vale? Pero yo no dejaría de hacerlo con todo el equipo. Ahora, no tiene por qué ser de 5 días, puede ser más corto. De 2, de 3 días, no sé. Es decir, es como comprimirlo, ¿vale? Son parecidos, ¿vale? Y quizás en algunas ocasiones vale la pena hacer un design sprint, en muchas otras no. Se puede hacer dentro del sprint normal. El mismo tipo de actividad. Vale, perfecto. Yo creo que con eso ya tenemos suficiente para dejar un poquito de tiempo para Youssef que nos dé el cierre. Youssef, cuando quieras. Gracias, Leo, tío. Pues oye, yo lo primero que voy a decir es muchísimas gracias, Alex. Yo hablo de mi dolor, ¿no? Y de mi punto de vista. O sea, es algo que muchas veces he tenido que intentar trabajar o aprender sobre hoy qué hacemos con personas de skills de UX. Y qué mejor, ¿no? Que un trainer de Scrum.org que nos cuenta su experiencia y nos cuenta además intentar resolver dudas que tenemos. O sea, te doy las gracias infinitamente, Alex, por estar aquí. Y simplemente una cosa muy importante, te lo pregunto, Alex, ahí te lo dejo y tú ya nos dices. Sé seguramente más de una persona me han estado preguntando sobre, oye, cursos de User Experience con Scrum. Entonces yo sé que tú haces, no sé si la próxima convocatoria que tienes, por si lo quieres compartir con la gente, por si hay alguien que le interesa, y ya os envío ahora un par de cosas. Vale, no, bueno, yo intento hacer un curso en español y otro en inglés con Jeff Bottle. Vamos alternando. Entonces el próximo será en español, no sé, será mayo, junio, no sé. Mayo, En la junio, web, .com lo tenéis. Vale. Pues oye, muchísimas gracias, Alex. Yo de mi parte nada más. No sé, Leo, si tú tienes alguna cosa. Alex, si tú tienes otra cosa que contar y cerramos ya por aquí. No, yo solo agradecer a Alex por el tiempo, por la preparación y a toda la gente por haber participado. Sabemos que a esta hora estamos cansados y queremos un poco ya desconectar, pero aquí se ve las ganas que hay de aprender y de compartir. Así que gracias a todos. Hemos tenido mucha gente conectada, así que esperemos que siga así en las siguientes sesiones. Alex, no sé si quieres decir algo. Bueno, gracias a todos. Se pueden hablar muchas más cosas. Yo le propuse a Youssef un par de sesiones que pueden interesar con buenos speakers. Si queréis hacer un taller un día con el Lean UX Canvas, que es una herramienta buenísima, pues yo creo que también puede ser interesante. Y desearle mucha suerte a todos, bueno, a los organizadores del Meetup, que yo también lo soy, en otro caso, desinteresadamente, pues queremos compartir y dinamizar, con lo cual mucha suerte, involucraros, echarle una mano, proponer temas, ponentes, y cuando se coge una sistemática, pues tanto más valor se genera, ¿no? Y más fidelización se tiene. Nada, oye, gracias por traerme y mucha suerte. Muchas gracias, Alex. Que nada, compañeros, que mucho feedback, mucho feedback, por favor. Que nada, que tengáis muy buena, feliz noche y a descansar. Muchas gracias a todos. No, gracias. Gracias a todos. Chao. Adiós.